Game over para Norma Piña. Todas sus fichas, cartas y jugadas se han caído gracias a un pésimo manejo del órgano judicial y hasta, hay que decirlo, de su política hasta a nivel personal. Sé que llego un poco tarde a este tema, ahora sí que me entretuve con las elecciones en Estados Unidos, pero les quería dejar mi análisis ya que este es prácticamente el capítulo final de la trama de la reforma judicial y en particular de Norma Lucía Piña. Ya lo había señalado yo, lo sucedido en febrero del 2023 en el Teatro de la República en Querétaro, ese momento que la oposición tanto celebró en su momento, hoy todo el PRIAN y sobre todo la ministra Piña lamentan tremendamente. Esta fotografía queda grabada como el primer clavo de su ruina. Estés a favor o en contra de la reforma judicial o de la ministra Piña, ya es innegable que su manejo del máximo órgano judicial y de la política e incluso de su conducta a nivel personal fue malísimo. Porque si no lo hubiera sido, no estaríamos en la situación que estamos aquí, de Norma Piña acabada y derrotada, captada en video, desesperada y acorralada. Este 5 de noviembre la ministra presidenta llevó a cabo una última y desesperada medida para salvar su cargo, una medida tan desesperada que falló rotundamente al querer hacer picadillo de la Constitución mexicana para aplicar solo los ingredientes que le convienen. Esta fecha se votó en la Corte el análisis de la inconstitucionalidad de la reforma judicial, un proyecto del ministro Alcántara Carrancá, que buscaba sacar adelante su propuesta de reforma judicial, pero destaco que la estrategia de la ministra Norma Piña era que se aprobara dicho proyecto con solo 6 votos a favor y no 8. La jugarreta de Piña Hernández era recortar el número de votos necesarios porque obviamente no los tenía para tumbar la reforma. Norma Piña quería agarrar la parte de la reforma judicial que señala que se requieren 6 votos en lugar de 8 para la mayoría, pero obviamente la reforma lo señala porque serán menos ministros que en la actual. Es decir, Norma Piña quería agarrar un pedazo de la reforma que buscaba derrumbar, que le beneficiaba pero con los elementos de la actual. Y como evidencia de su desesperación les dijo a todos los ministros con una cara de terror y desesperación que pensaran bien su voto porque sin duda era un momento histórico. Al final el proyecto se desechó. Norma Piña no logró su cometido por un voto en contra del ministro Pérez Dayán, históricamente en contra de la 4T. Y literal, cuando dio el mazazo de se desecha, lo hizo con una cara de ya me cargó la hacienda de AMLO. Los trabajadores del Poder Judicial y finísimas personas como Javier Lozano y Carlos Alarraqui ya se lanzaron contra Pérez Dayán, incluso recordándole a su mamá. Leo Zuckerman incluso señaló a Pérez Dayán de ser el segundo Yunes. Aquí no señalaré a Pérez Dayán de héroe, aquí lo único que destacaré es que Norma Piña jugó tan mal y tan impulsivamente que la llevaron a cometer aberraciones jurídicas que hasta sus aliados rechazaron. En el pasado, Lainez Potisek estuvo en contra de cuando la ministra quiso que la Suprema Corte aceptara la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, cuando era algo que le correspondía al Tribunal Electoral. Norma Piña mostró ser una pésima operadora política y ya lo he dicho, ni ella ni Saldívar son blancas palomitas que lo único que les preocupa es la justicia en México. Los dos son políticos, con una ideología, postura y creencias en proyectos para la Corte y México. Pero el error de Norma fue Querétaro. Este fue su garrafal error. Este gesto de arrogancia y prepotencia fue una declaración de guerra. Yo, Norma Piña y el Poder Judicial les declaro la guerra a usted, señor presidente, y a todo su proyecto y visión y a todos los que estén de acuerdo con usted. Inició una guerra que este 5 de noviembre perdió. Norma Piña nos demostró ser una persona tremendamente impulsiva que cuando se ve acorralada pierde completamente los estribos recurriendo a cualquier medida sin pies ni cabeza que busque beneficiarla. Una mentalidad y actitud que en política llevan a la ruina. Y así le sucedió. El 5 de noviembre quedará como la derrota de esta causa antirreforma judicial. Estés a favor o en contra de la reforma o de Morena, lo que sucedió en esta fecha se lo debes de agradecer a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández.